Esa fue la reacción hoy de China, que también puso un arancel del 34%. Van 2 días desde este miércoles en donde entraron en vigor los aranceles llamados recíprocos por parte de Estados Unidos al mundo. Nosotros libramos los aranceles recíprocos, pero no libramos los otros aranceles, ¿eh? No andemos diciendo que la libramos y estemos en la fiesta. Esto ha ocasionado que los principales indicadores de Wall Street cayeran más de 5%. De igual manera, las acciones europeas cayeron aproximadamente 5%. El precio del crudo se desplomó a su nivel más bajo desde 2021. Otros insumos básicos para el crecimiento económico, como cobre, también vieron una disminución de precios por temores de que esta ya llamada oficialmente guerra comercial debilite la economía global. Por su parte, China aplicará aranceles del 34%, como le decía, a todas las importaciones de bienes de Estados Unidos a partir de la semana que entra, el 10 de abril. Todo ello es una respuesta a los gravámenes de Washington a productos chinos. De igual manera, se impondrán controles de exportación a 7 elementos de las tierras raras. ¿Recuerda usted este concepto? Entre ellos el gadolinio, que se utiliza para las resonancias magnéticas, y el itrio, utilizado en productos de electrónica de consumo. China llevará el caso, además, ante la Organización Mundial de Comercio, que es la OMC. Recordemos que los productos chinos van a tener un arancel del 34%, que se suma al 20% que Estados Unidos ya les impuso en febrero. Entonces, por eso, si usted se da cuenta, el discurso tan claro, tan enfático de este alto funcionario chino con el que iniciamos esta información. Bueno, ¿en qué vamos? ¿En qué vamos con todas las cosas, ¿no? Que tiene que ver con Aranceles México, tiene que ver con los 18 puntos del Plan México, tiene que ver con la respuesta de China, tiene que ver hoy cómo estuvieron las bolsas, tiene que ver cómo le está yendo al petróleo, al dólar mexicano, al dólar México-Estados Unidos. Bueno, le queremos agradecer a Víctor Gómez Ayala, él es economista en jefe de Finamex, Casa de Bolsa. Víctor, gracias por tu participación, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Un placer estar contigo esta noche, encantado de saludarte. Gracias. Te pregunto, Víctor, de entrada, ¿cuál es, esta reacción de China? ¿Qué tanto puede escalar? Segundo, todo lo que pasó hoy con las bolsas del mundo y también, pues, lo que pareciera que estaríamos entrando, hipótesis, en un nuevo orden económico comercial. Adelante, Víctor. Sí, mira, yo creo que la decisión que toma el pasado 2 de abril el presidente Trump es una decisión que viene a crear lo que nosotros los economistas llamamos un choque, es decir, una perturbación generalizada que crea un enorme contexto de incertidumbre. Hay que recordar que prácticamente desde la posguerra y más acentuado hacia finales de los 80 con la caída del muro de Berlín, el mundo entró en una fase de cooperación internacional relevante, sobre todo de prácticas de libre comercio, aunque es cierto que muchas de las barreras comerciales, sobre todo no arancelarias, se preservaron en diferentes países de distintos modos. Lo cierto es que habíamos entrado en un orden global de apertura y de intercambio libre. Y obviamente esto ha traído como consecuencia pues algunos desbalances en la parte comercial. ¿Qué quiere decir esto? Algunos países tienen fuertes superávits, algunos países tienen fuertes déficits. El caso de Estados Unidos, que es el mercado de consumo más grande del mundo, bueno, pues tiene un mecanismo de financiamiento externo que es el déficit comercial con la mayoría de los países y con la mayoría de sus socios. Y lo que hace Estados Unidos el 2 de abril es presentar una medida de política que busca revertir ese déficit que preserva la economía de Estados Unidos con la mayoría de sus socios comerciales. Sin embargo, pues la medida, más allá de ser limitada, pues también es torpe, rompe con un proceso de confianza de muchos años, de décadas, y ahora, pues, en un contexto en el cual prácticamente en los últimos 20 años, desde la entrada de China a la OMC, como señalabas, Estados Unidos ha dejado de ser este poder global que es el principal socio comercial de la mayoría de los países a nivel global, y ahora es China quien podría beneficiarse del comercio. Creo que lo que estamos viendo es una reconfiguración de orden global. No quiere decir que va a ser inmediata, no quiere decir que va a ser algo que vamos a ver en el corto plazo, pero creo que la dirección que está tomando por ahora Estados Unidos va a cambiar mucho de las reglas que conocemos hoy en libre comercio. Ahora,
estas reacciones que va teniendo la economía del mundo, Víctor, ¿cómo van trascendiendo en la vida cotidiana de las naciones? Las reacciones que van teniendo las bolsas, que si bien entiendo que es un sector, pues de un sector económicamente fuerte, pero también, digamos, todo esto afecta porque se convierte en una especie de efecto expansivo. ¿Qué pensar de todo esto y qué le va a pasar al ciudadano? Utilizaré esta palabra, el ciudadano común. ¿Qué le pasará a la sociedad mexicana? ¿Qué le pasará a los consumidores en el mundo? ¿Qué pasará? Mira, de entrada, es todavía muy temprano para entender qué va a pasar con la economía global. Ajá. Los mercados tienden a moverse con mucha mayor rapidez con respecto a los efectos materiales que se trasladan a la actividad. Justo hoy el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tuvo que hacer un anuncio ante el nivel de volatilidad y de incertidumbre que hay en los mercados. La caída de las bolsas pues es reflejo del miedo que existe hoy de que se pueda materializar una recesión en Estados Unidos como consecuencia de las decisiones de imposición de aranceles. ¿Por qué? Porque al imponer aranceles a prácticamente la totalidad de países con los que se comercia, pues los costos de esos mayores precios los van a absorber en buena medida los consumidores en Estados Unidos. Eso va a tener un clima de inflación, un clima de afectación a la confianza de los consumidores, de las personas, de los hogares que consumen todos tipos de bienes, ¿no? Desde tostadores que vienen de China hasta guacamole que viene de México. Y esa incertidumbre genera una preocupación sobre una recesión en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que la economía de Estados Unidos probablemente hacia finales de este año, si se logran implementar estos aranceles, pues deje de crecer. Y cuando la economía más grande del mundo deja de crecer, eso arrastra un poco a otras actividades económicas, sobre todo a las economías que están relacionadas. Ujú. Para México yo te diría que el reto es doble, ¿no? Por un lado, obviamente, el hecho de que los aranceles que efectivamente se cobran a México de manera general sean menores con respecto a otros países. En general, el promedio del arancel que hoy tiene México ronda alrededor del 15% si se implementara completamente a todos los productos que se anunciaron. Y esto de alguna manera nos pone en una posición favorable con respecto a otros mercados que exportan a Estados Unidos. Pero al final, si la economía de Estados Unidos se acaba desacelerando, pues eso puede arrastrar un poco también a la economía mexicana. Un menor crecimiento pues implicará que en algunos sectores se crezca menos, que haya menos empleos, ¿no? Y eso en un clima donde vemos presiones de inflación asociadas a la imposición de aranceles. Hay incertidumbre de cómo se va a desenvolver esto, de qué tan duradero va a ser, de cuándo se va a materializar, y ese miedo se traslada pues a posiciones en los activos financieros que transmiten esa volatilidad que vimos hoy. A ver, para cerrar, los 18 puntos del reforzamiento del Plan México, en algunos casos vamos a empezar a ver sus resultados como en 2030. A ver, estos puntos, ¿cómo los ves? ¿Y qué tanto pueden ser una salida, tomando en cuenta que para que estos 18 puntos puedan tener ese fortalecimiento al que hace referencia la presidenta, pues necesitan inversiones y el país no trae ahorita una caja como muy de dónde contar, y más si nos atenemos a las tasas de crecimiento que se pronostican o de crecimiento que se pronostican para este año, Víctor? Sí, tienes un muy buen punto ahí. Yo creo que el plan va en la dirección correcta. México sí tiene que fortalecer su política industrial local, tiene que mejorar sus cadenas de proveeduría, tiene que incrementar su capacidad de generación y de transmisión de electricidad, tiene que mejorar su red de suministro de agua, tiene que hacer mejoras importantes en su red de movilidad, en su capacidad logística, y para eso, como bien dices, necesitas recursos. Y desafortunadamente lo que ocurre es que tenemos un contexto de incertidumbre muy alimentado por Estados Unidos, Ujú. pero también existe un proceso de incertidumbre alimentado a nivel local, ¿no? Creo que se han hecho tantos cambios y tantas modificaciones y algunas más peligrosas que otras, que la confianza de atraer esos flujos de inversión, recordando que son flujos que requieren un retorno a largo plazo, ¿no? Una empresa que ha venido a producir en México, pues es un proyecto que tiene décadas de duración para que realmente se observen rendimientos. Sí.
Y eso necesita confianza y es la parte en la que pues México tiene que seguir trabajando, no solo a través del plan, sino a través de la reducción del clima de incertidumbre que hoy desde muchos ámbitos se alimenta. Te mando un gran saludo, Víctor Gómez Ayala. Gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Un placer, Javier. Buenas noches. Gracias, buenas noches.